Eliseo Jean-Paul Taboada Pilco, estimados discentes, les damos la bienvenida a nombre de la Academia de la Magistratura a la conferencia Aspectos dogmáticos y procesales del delito de omisión a la asistencia familiar. Exposición que estará a cargo del doctor Jean-Paul Taboada Pilco. El doctor Taboada es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster por la Universidad Nacional de Trujillo y doctor en Derecho por la Universidad Privada San Pedro. Asimismo, se ha desempeñado como docente en pregrado y en posgrado en las áreas de Derecho Penal y Procesal Penal de diversas universidades, entre las que destacan la Universidad Privada Antenor Orrego, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad San Pedro, entre otras. Asimismo, el doctor es autor de diversas publicaciones en la especialidad de Derecho Penal y Procesal Penal, es juez superior titular penal y actualmente presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Agradecemos al doctor por su presencia y su participación en esta actividad del día de hoy, así como a todos los discentes por acompañarnos en esta actividad. Doctor, le cedo la palabra para que pueda dar inicio a la actividad. Tendremos 1 hora y 15 de exposición y los últimos 15 minutos para la formulación de las preguntas. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias a la Academia de la Magistratura por esta invitación para exponer sobre el delito de omisión a la asistencia familiar, aspectos dogmáticos y procesales. Al preparar la exposición, y esta iba a ser en referencia a un libro que tuve la ocasión de editar con la editorial de LP, que es precisamente sobre el delito de omisión a la asistencia familiar, pero en la modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria. Es que en ese contexto es que se ha emitido una casación que es la 1977-2019-Lima Norte, de fecha 14 de julio del año 2021. Este podría decirse, la última jurisprudencia de la Corte Suprema en relación al delito de omisión a la asistencia familiar. De tal manera que, digamos, reconducido esta ponencia para hacer el análisis de esta casación, siempre desde el aspecto dogmático y también el aspecto procesal. De tal manera que esta exposición se encuentre pues totalmente actualizada en función a la jurisprudencia relevante y actual de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, a partir del análisis de la casación 1977-2019-Lima Norte, fechada el 14 de julio del año 2021, es que pasaremos a desarrollar la exposición del día de hoy. Y como se ha señalado, esta será extendida hasta las 6:15 minutos y vamos a dar unos 15 minutos adicionales para que puedan realizar las preguntas relacionadas con el tema. Muy bien, entonces, esta casación 1977-2019-Lima Norte tiene que ver con un motivo casacional y es desarrollar los alcances de la cuestión previa en el proceso por el delito de omisión a la asistencia familiar. Proceso, por cierto, inmediato. Entonces se desarrolla en esa casación los requisitos de procedibilidad para promover la acción penal. El argumento por el cual la Sala Penal Superior de Lima Norte declaró fundada la cuestión previa, su argumento principal es que tratándose de un proceso de omisión a la asistencia familiar, señala la Sala Penal Superior, no solamente hay que acreditar que existe una deuda por pensiones alimenticias, sino que el imputado ha tenido pleno conocimiento de esa obligación alimentaria.
Las piezas procesales necesitan corroborar que el encausado en el proceso de alimento fue notificado en sus 3 domicilios. Ese fue el caso en concreto en que el imputado pues tenía 3 domicilios. Por tanto, se propone una cuestión previa por parte del imputado señalando que no ha sido debidamente notificado con el proceso judicial de alimentos, el proceso extrapenal, y por ello presenta una cuestión previa que es rechazada por el juez de investigación preparatoria, pero la Sala Penal Superior revoca la decisión del juez acuo y declara fundada la cuestión previa. Entonces, es el Ministerio Público, la Fiscalía Superior, la parte que interpone el recurso de casación. Y como ya se ha mencionado, el motivo casacional es desarrollar los alcances de la cuestión previa, específicamente para el delito de omisión a la asistencia familiar. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es la cuestión previa. Y esta se encuentra reconocida como un mecanismo de defensa del imputado, concretamente en el artículo 4.1 del Código Procesal Penal. Y señala así esta norma procesal: la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Voy a recalcar esta parte. Quiere decir de que tiene que ese requisito encontrarse de manera expresa, clara y precisa en la ley. Quiere decir que jurisprudencialmente no se puede crear requisitos no establecidos en la ley. Digamos que esa es la regla que nace a partir del artículo 4.1, que da cuenta de un principio que es el de legalidad. Solo la ley establece los requisitos de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal. Muy bien, entonces, aclarado este punto, la casación, en el fundamento jurídico número 9, primero se encarga de desarrollar determinadas líneas dogmáticas del delito de omisión a la asistencia familiar. De plano que el nombre habrá que precisar que es bastante genérico. No se puede utilizar la denominación de delito de omisión a la asistencia familiar así de manera genérica porque podría generar equívocos. Me explico. El artículo 149 del Código Penal y el artículo 150 del Código Penal, ambos son delitos de omisión en la asistencia familiar que se encuentran ubicados dentro de los delitos contra la familia, que está en el título 3 del Código Penal, nos estamos refiriendo. Y dentro de ese capítulo se encuentra la omisión a la asistencia familiar en el capítulo número 4. Entonces, ordenándonos nuevamente, en el título 3 de los delitos contra la familia, en el capítulo número 3 se encuentran los delitos de omisión a la asistencia familiar. Pero básicamente son dos: el 149, que es específicamente el delito de incumplimiento de mandato judicial de alimentos, y el artículo 150, que es el delito de abandono de mujer en estado de gestación. Por tanto, cuando se habla de manera genérica sobre el delito de omisión a la asistencia familiar, no se sabe si estamos refiriéndonos al 149 o al 150. Por eso es que lo más apropiado es hacer la especificación: delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de incumplimiento de resolución judicial de alimentos. Entonces, automáticamente nos estamos centrando en el artículo 149 del Código Penal, especialmente en el tipo base. El tipo base es el que se encuentra en el primer párrafo, que de manera genérica
la proposición normativa reprime al que incumple los alimentos establecidos en una resolución judicial. Es un delito, entonces, de omisión propia. Es el tipo base. Pero el segundo párrafo contiene un delito cualificado de comisión, en la medida que contiene una circunstancia agravante, que tiene lugar cuando el sujeto agente del delito ha simulado otra obligación de alimentos o ha renunciado o abandonado maliciosamente su trabajo. Entonces, hay una combinación de delito de acción y delito de omisión. Y el tercer párrafo contiene un delito cualificado de resultado, porque si resulta como consecuencia de la omisión en el pago de los alimentos una lesión grave o la muerte del beneficiario de los alimentos, entonces habrá una circunstancia agravante adicional, que es la del 149, tercer párrafo del Código Penal. Desde ya, esta última circunstancia agravante puede calificar como un delito preterintencional, donde se verifica que hay dolo en la omisión del pago de los alimentos por el deudor, pero a su vez hay culpa en el resultado de lesión grave o muerte del alimentista. Eso es delito preterintencional. El caso materia de casación entonces se centra específicamente en el delito básico de omisión, que es el tipificado en el 149, primer párrafo del Código Penal, el que incumple los alimentos establecidos en una resolución judicial. Es más, cuando el proceso inmediato es objeto de reforma, incluye dentro de los supuestos de procedencia del proceso inmediato al delito de omisión a la asistencia familiar, pero concretamente al previsto en el 149, primer párrafo del Código Penal. Pues bien, entonces, hecha esta aclaración, la casación 1977-2019 Lima Norte señala en el fundamento jurídico 9.2 que el ámbito de protección del delito de omisión a la asistencia familiar lo constituye el deber de manutención que tienen los componentes de una familia entre sí, lo cual alcanza la propia existencia y demás condiciones de vida de los alimentistas, como es el de garantizar la integridad y bienestar. Bueno, sobre el bien jurídico, pues hay una interesante discusión respecto a qué se protege en el delito de omisión a la asistencia familiar. Y lo que se protege, pues, algunos autores señalan que se protege a la familia y en otros se señala que se protege la seguridad personal, Pero nosotros apostamos porque el bien jurídico en estricto sería la integridad personal. Es decir, la integridad personal del beneficiario de los alimentos, en la medida que los alimentos están destinados a su supervivencia, tanto material como moral, dado que se parte de un supuesto de que el beneficiario por sí mismo no puede agenciarse de los alimentos, de tal manera que por la existencia de un determinado vínculo jurídico con el acreedor, generalmente de parentesco, es que ese vínculo jurídico genera obligaciones por parte del deudor de prestarle los alimentos a favor del acreedor alimentario. El caso pues, más frecuente es el de los padres hacia sus menores hijos, en la cual hay una presunción jure de jure que los menores pues, requieren por su propia condición física y psicológica de los alimentos por parte de sus progenitores. Bien, entonces no hay problema pues con la
digamos, con lo señalado por la casación 1977-2019-Lima Norte, en el sentido de que sí se garantiza la integridad y el bienestar, porque los alimentos tienen una concepción pues bastante amplia, ¿no? No se limitan específicamente a los alimentos propiamente dichos, sino que estos abarcan pues la educación, la salud, la recreación, entre otros conceptos que permiten un adecuado desarrollo del beneficiario de los mismos, o un desarrollo integral del mismo. Entonces, estamos de acuerdo, digamos, con esa apreciación que tiene la casación de que el objetivo es garantizar la integridad y bienestar. Luego, a continuación, la casación señala que el tipo penal exige para su configuración que el autor omita, dice, cumplir una resolución judicial, comprendiendo ello tanto una sentencia como un auto de asignación provisional de alimentos a favor del beneficiario. Eso se encuentra en el fundamento jurídico 9.3. Ello también es correcto, porque el tipo base del 149 del Código Penal, pues no hace ninguna distinción de manera llana y simple, señala el que incumple una resolución judicial de alimentos, que ordene el pago de los alimentos. Y una resolución judicial bien puede ser un auto o bien puede ser una sentencia. Ambas son expedidas por el juez. Una medida, por ejemplo, un auto puede ser un auto de asignación provisional de los alimentos, que es bastante frecuente en los procesos de alimentos, al punto que en la misma demanda ya se pide esta asignación provisional. Pero también puede ser el auto que aprueba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Ya nos estamos situando en la fase de ejecución de sentencia. La asignación anticipada es en el mismo proceso de alimentos, antes de la sentencia, evidentemente. Cuando hablamos del auto de aprobación de las pensiones alimenticias devengadas, es posterior a la sentencia. Por tanto, cualquier resolución judicial que ordene el pago de los alimentos y es incumplido por el sujeto activo del delito, será motivo de una subsunción en el tipo penal del 149, el primer párrafo del Código Penal. De hecho, que incluso, fíjense, en el proceso penal también se puede imponer el pago de los alimentos cuando se trata de la prole como consecuencia de un delito de violación sexual. También el juez penal puede ordenar el pago de una pensión alimenticia por parte del sujeto activo del delito, que sería el progenitor del menor. De tal manera que no necesariamente la resolución judicial de alimentos se circunscribe, se limita al proceso de alimentos. Otro ejemplo, es posible que las partes, por ejemplo, hayan arribado a una conciliación extrajudicial a efecto de determinar la forma de pago de los alimentos y la cuantía de los mismos, que en realidad es lo ideal, que lleguen a un consenso, a un buen entendimiento, y que mejora a través de una conciliación extrajudicial. Pero si una de las partes la incumple, entonces esa conciliación puede dar lugar a un proceso de ejecución. Así que también allí, esa conciliación tramitada a través de un proceso de ejecución también podría servir para tipificar el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. De hecho, que nuestro legislador nacional ha elaborado una tipificación en base a un sistema indirecto de protección. Porque hay dos tipos de sistemas, sistema directo y sistema indirecto. Me refiero a la protección del beneficiario de los alimentos. En el sistema directo se requiere la existencia de una resolución judicial de alimentos. A ver,
el derecho a los alimentos es un derecho que nace de la ley. Se encuentra perfectamente en la Constitución Política del Estado y en nuestro Código Civil. Es decir, esa obligación legal de parte de los progenitores de dar los alimentos necesarios a favor de sus hijos. Pero para efectos del reproche penal, para efectos de la imposición de una pena, el legislador ha considerado que debe haberse judicializado el conflicto respecto al otorgamiento de los alimentos. Quiere decir que se requiere necesariamente de una resolución judicial que ordene el pago de los alimentos, aunque éste tenga un recibo en la ley. Es decir, el derecho a los alimentos está perfectamente regulado en la ley. Nadie puede discutir que el padre, por imperativo de la ley, tiene la obligación de pasar los alimentos a sus hijos. Pero cuando este conflicto se quiere llevar a un plano penal, se exige que previamente se haya agotado un proceso de alimentos, donde se haya establecido de manera clara la cuantificación de los mismos. A eso se denomina sistema indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque para proteger el derecho a los alimentos le estoy exigiendo un previo pronunciamiento jurisdiccional. Sin embargo, en otros países no se requiere ningún pronunciamiento judicial, porque se considera que basta y sobra que en la ley ya se haya señalado esa obligación alimentaria. De tal manera que si el obligado lo incumple, no es necesario transitar por un proceso de alimentos, sino que desde ya automáticamente se genera de hecho un conflicto de naturaleza penal. De buena cuenta se configura un delito. Pero eso son opciones legislativas, por cierto. En nuestro caso, se trata de un sistema directo. Bien. En algunos países, como en España, se ha cuantificado el mínimo de desatención del pago de los alimentos de manera temporal. Por ejemplo, la construcción normativa del tipo delictivo señala que como mínimo se debe haber incumplido 2 meses consecutivos del pago de los alimentos y 4 meses no consecutivos. O sea, cualquiera de los dos supuestos puede darse, o 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos. La pregunta sería, ¿cuántos meses se requiere el impago de los alimentos para que pueda configurar un delito en nuestro país? Es decir, si en España se requiere 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos, porque así está descrita la norma penal, en nuestro país, ¿cuántos meses tendrían que ser incumplidos para que ese comportamiento configure el delito tipificado en el artículo 149 del Código Penal? Pues resulta que en ese aspecto nuestro país ha optado por una protección mayor. Y mi propuesta, que ha sido desarrollada en el libro sobre el delito de omisión de la asistencia familiar, mi propuesta es de que, así como está redactada la norma penal, basta que el sujeto activo del delito incumpla un mes, siquiera un mes, para que se configure el delito. De más está decir que nuestro legislador se ha adoptado el sistema indirecto de protección del derecho a los alimentos. Entonces, lo que yo considero es que emitida la resolución judicial que ordena el pago de los alimentos, si el obligado incumple siquiera un mes el pago de los mismos, ya se configura el delito de omisión a la asistencia familiar, tipificado en el artículo 149 del Código Penal. Bien, entonces, el fundamento jurídico número 9.3 de la casación 1977-2019 Lima Norte es correcto. Y esta casación además se basa en la doctrina, y concretamente en el autor
Edgardo Dona, autor argentino que ha escrito sobre los delitos especiales. Entonces, podría decirse que hasta ahí está todo bien desde el punto de vista, pues, dogmático. Hay que añadir, además, de que el tipo base del delito de omisión a la asistencia familiar previsto en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal, es un delito de omisión propia. Y como delito de omisión propia, siempre analizándolo desde la dogmática penal, tiene tres requisitos: la situación típica generadora del deber, la no realización de la conducta ordenada, y tercero, la capacidad para realizar la acción ordenada. ¿Cómo se demuestra la situación típica generadora del deber? Con la resolución del pago de los alimentos que ha sido debidamente notificada al obligado. Entonces, no puede disgregarse la resolución de su notificación, por una razón muy simple. Toda resolución judicial surte efectos jurídicos a partir de su notificación. Si un juez elabora una resolución, pero esta nunca es notificada a las partes, esa resolución no tiene ningún efecto jurídico. Tal manera que cuando hablamos de la resolución como un presupuesto objetivo del tipo penal del delito de omisión a la asistencia familiar, por añadidura, tiene que considerarse que se trata de una resolución que está notificada sobre todo en este caso, al sujeto activo del delito o al demandado en el proceso de alimentos. Bien, la no realización de la conducta, pues es un hecho negativo. Allí, la parte persecutora del delito, el Ministerio Público, no tiene que demostrar que no ha pagado, porque es un hecho negativo. Se entiende a partir de la declaración, digamos, que va a realizar en la parte agraviada, sobre todo quien tiene la tenencia de los niños, usualmente las madres, por estadísticas, quien demanda los alimentos a favor de sus hijos. Basta que ella, pues, impute, digamos, esa omisión. Y el tercer presupuesto es la capacidad para realizar la acción ordenada. Este sí es un aspecto muy poco desarrollado, digamos, en las teorías del caso del Ministerio Público, sobre todo en las acusaciones. Lamentablemente, no se desarrolla nada respecto a este elemento del tipo objetivo del delito de omisión a la asistencia familiar. Se le desatiende. Importante combinar, digamos, la dogmática con el ámbito procesal. No pueden estar de ninguna manera desligados. Y la dogmática penal no es otra cosa que conocer la teoría del delito. Y la teoría del delito, pues, tiene un objetivo eminentemente práctico. La dogmática jurídico-penal es el estudio de las normas del derecho penal positivo, pero tiene una función práctica que sirve de herramienta, pues, para que se pueda aplicar en un proceso. Sirve de fundamento a las resoluciones en sede judicial. Es una mediación entre el texto legal y el caso en concreto. Si esto es así, entonces, ¿en qué consistiría la capacidad para realizar la acción ordenada? Quiere decir que el fiscal, al elaborar su teoría del caso, tiene que satisfacer a través de afirmaciones todos los elementos del tipo materia de imputación. O sea, tiene que tener afirmaciones por cada presupuesto del tipo objetivo. Entonces, tiene que fundamentar
en su acusación que el imputado podía pagar los alimentos y no lo hizo. Esa es la capacidad para realizar la acción ordenada. Es decir, teniendo la solvencia o capacidad económica para pagar los alimentos o para cumplir con la deuda alimentaria, pues no lo hizo. Distinto es no querer que no poder, porque si el sujeto activo no podía cumplir con los alimentos, hay una imposibilidad material, objetivamente acreditada de incumplimiento de ese mandato judicial, entonces estaríamos ante una conducta que no se subsume en el tipo penal del delito de omisión a la existencia familiar, porque los tres presupuestos del delito de omisión propia tienen que concurrir necesariamente. La situación típica generadora del deber, la no realización de la conducta ordenada y tercero, la capacidad para realizar la acción ordenada. Por tanto, yo diría que casi un 99% me atrevería a sugerir esa cifra de las acusaciones. No se cumple con fundamentar este presupuesto de los delitos de omisión propia, lo cual, por supuesto, no es correcto. Y a esto hay que añadirle que los jueces, sobre todo los de investigación preparatoria, al momento de hacer el control formal de la acusación, tampoco advierten y menos observan esta deficiencia de las acusaciones. Entonces hay que fundamentar que el sujeto activo tenía la capacidad para realizar la acción ordenada. Claro, en este punto podría de pronto alguno de los discentes señalar de que, bueno, si es así, pues va a ser muy, muy difícil que la Fiscalía pueda acopiar prueba que demuestre en cada caso en concreto la solvencia del acusado para pagar los alimentos. Tendría que, pues, indagarse o investigarse sobre, pues, si tiene un trabajo, si es un trabajo formal o informal, cuánto gana, qué deudas tiene, si tiene propiedades o no. Pero no es tanto así, porque resulta de que el proceso penal es el proceso consecuencia. El proceso de alimentos es el proceso originario, el proceso de la causa, o causal, mejor dicho. Entonces, es en el proceso de alimentos, que es el proceso antecedente, en donde ya se ha discutido dos aspectos importantes para establecer pues la creencia alimentaria. Uno es la capacidad de cumplimiento, o sea, digamos, la solvencia económica del demandado u obligado, y el otro punto importante son las necesidades del alimentista. Ambas se tienen que analizar y a partir del análisis, digamos, es que se fija pues una pensión alimenticia generalmente de carácter mensual. Entonces, el debate sobre la solvencia económica o material del obligado es un debate que ya ha ocurrido de manera precedente en el proceso de alimentos. Por tanto, lo que debe hacer el fiscal en su acusación es reproducir lo que ha sido motivo de debate y de decisión en el proceso de alimentos. Lo extraordinario, digamos, lo que está fuera de la regularidad, que es una posterior insolvencia del obligado, será de carga del imputado, quien tendrá que declarar y afirmar de que, pues, posterior a la resolución judicial, sobrevino una situación excepcional de insolvencia, como puede ser, por ejemplo, pues una enfermedad grave que le impide totalmente, pues, un trabajo remunerativo. Eso entre otras excepciones. Muy bien. Entonces, era importante señalar estas exigencias del tipo delictivo en base a la dogmática penal, y se podría decir que la resolución judicial
de alimentos es un indicio de la capacidad de pago de alimentos del obligado. Entonces, en contrario, la alegación de la incapacidad de pago de los alimentos por parte del obligado debe ser probada. Tiene que ser acreditado porque se trata de una defensa afirmativa, o también llamada una defensa activa. Muy bien, entonces retomamos la casación 1977-2019 Lima Norte. Esta casación, haciendo referencia al acuerdo plenario 2-2016, que señala lo siguiente: por su propia constitución se entiende el delito de omisión a la asistencia familiar, exige la previa decisión de la justicia civil sobre el derecho del alimentista. Hasta ahí, todo bien. Y la obligación legal del imputado, la entidad del monto mensual de la pensión y las consecuencias del incumplimiento de su no abono previo apercibimiento. Esta última frase, las consecuencias del incumplimiento de su abono, previo apercibimiento, ya comienza a dar una línea sobre lo cual va a ser el desarrollo de esta casación en relación a la cuestión previa. Porque desde ya está esbozando una línea de la cual yo estoy completamente en desacuerdo, por cierto, ¿no? En la cual se empieza a exigir que la decisión judicial tenga ciertas características, o me refiero a la resolución judicial configurativo del tipo penal del delito de omisión a la asistencia familiar. Y comienza a señalar de que debe señalar la resolución las consecuencias del incumplimiento de su no abono, previo apercibimiento. O sea, si seguimos el significado de su propia literalidad de este argumento, tendríamos que llegar a la conclusión que la resolución judicial debe señalar que el que no cumple el pago de los alimentos va a ser pasible de una denuncia por omisión a la asistencia familiar. Y si no lo dice, significa que el deudor va a ignorar esa consecuencia jurídica, pero si está en la ley, y la ley tiene un principio, que es el principio de publicidad, es decir, la norma, nadie puede desconocer el contenido de una norma penal, porque si no, que fácil fuera. Bastaría decir que no leía el Código Penal y por tanto no sabía que determinado comportamiento constituía un delito. Y si es así, entonces pues no me pueden, no se puede generar un reproche ante ese comportamiento por la ignorancia de la lectura de su texto, lo cual es un absurdo, es ilógico y va en contra del principio de publicidad de las normas. Entonces, pero ya comienza a esbozar lo que va a ser el posterior argumento de esta casación. Luego señala así la casación en el fundamento jurídico 12. El delito se configura al momento de vencer el plazo de requerimiento judicial para el pago de las pensiones alimenticias devengadas, cuya notificación se tiene que efectuar al obligado bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente. Fíjense, le está añadiendo la casación requisitos no previstos en la norma penal y lo está limitando a un único acto procesal que podría generar el delito de omisión a la asistencia familiar. Si sigo esta línea del fundamento jurídico 12, prácticamente la única resolución que podría generar un potencial delito de omisión a la asistencia familiar sería el auto que aprueba las pensiones alimenticias devengadas, siempre que tenga el apercibimiento de ser denunciado penalmente el incumplidor. Que básicamente ese auto está previsto en el artículo 566A del Código Procesal Civil, 566A. El artículo 566A del Código Procesal Civil señala lo siguiente:
si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte demandada, bajo apercibimiento expreso, remitirá copias certificadas de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al fiscal provincial penal de turno, a fin de que proceda con arreglo de sus atribuciones. Entonces, la casación señala que para que se configure el tipo delictivo del artículo 149, primer párrafo del Código Penal, solamente es válido el auto que aprueba las pensiones alimenticias devengadas bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas o de ser denunciado penalmente el obligado. Incluso señala, abona al razonamiento lo establecido en el artículo 566A del Código Procesal Civil, que he dado lectura hace un momento. Bueno, este argumento es erróneo por parte de la Corte Suprema. Recuerden que hace unos minutos atrás, la propia Corte Suprema, siguiendo al autor Edgardo Dona, en el fundamento jurídico 9.3, ha señalado que el tipo penal exige para su configuración que el autor omita cumplir una resolución judicial, comprendiendo ello tanto una sentencia como un auto de asignación provisional de alimentos. Esto es, hay una incongruencia entre dos argumentos. Por una parte dice, puede ser una sentencia o un auto, y más adelante señala, pero para el delito de omisión se configura si es que se vence el plazo del requerimiento judicial de aprobación de las pensiones alimenticias devengadas. Con lo cual lo restringe dramáticamente a una resolución en ejecución de sentencia. Y miren lo peligroso, se está obligando a las madres que demandan alimentos a sus hijos a esperar todavía la ejecución de una sentencia y que se incumplan varios meses de pensiones alimenticias devengadas para recién allí ese comportamiento pueda ser configurativo del delito de omisión a la asistencia familiar. O sea, una grave desprotección hacia personas que son manifiestamente vulnerables, como son los menores alimentistas representados usualmente por sus madres. Y por supuesto, eso es erróneo, totalmente erróneo. Tenemos que hacer una aclaración. Hemos señalado que en otros países se requiere el incumplimiento de 2 pensiones alimenticias a más, o puede ser 4 pensiones no consecutivas, como el caso de España. Pero yo les dije que en nuestro país, la forma en que está redactado el tipo penal del delito de omisión a la asistencia familiar, 149, primer párrafo, establece que basta un mes siquiera de incumplimiento para que se configure el delito. Por una sencilla razón, al no señalarse un número mínimo de pensiones, se parte de la lógica de que basta el primer incumplimiento. Si esto es así, entonces, por ejemplo, se interpone la demanda de alimentos y se acumula como pretensión una asignación provisional de alimentos. Todavía no hay sentencia. Basta que el demandado incumpla ese auto de asignación provisional de alimentos, basta que incumpla un mes para que se configure el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Y por qué es así? Por una razón muy simple. Ya hemos señalado que el bien jurídico tutelado es la integridad. Si tú no le das alimentos a un menor y él no puede por sí mismo abastecerse de los alimentos, pues se va a morir, va a afectar su salud, va a afectar su integridad. Es que el otorgamiento de los alimentos es una obligación de carácter urgente, porque sirve para la supervivencia del acreedor alimentario. Por esa razón es que el legislador ha señalado, pues basta un mes. En 2 meses o 3 meses ya sería pues una
ultra agravación de su situación. Peor aún si exigimos toda una liquidación de pensiones alimenticias de vengadas. Desnaturaliza por completo la esencia del bien jurídico que se protege a través del delito de omisión a la asistencia familiar. Cuando ya se emite una sentencia, la sentencia tiene un mandamiento expreso, claro y preciso, y la sentencia establece quién es el deudor, quién es el acreedor, la forma de periodicidad de los alimentos y el quantum de los alimentos. Basta que el primer mes no lo cumpla para que también automáticamente ya se genere el delito de omisión de asistencia familiar. Si esto es así, ¿cuál es la razón de ser del Código Procesal Civil? En la que se señala que debe haber un apercibimiento expreso, remitirse copias certificadas de la liquidación de las pensiones devengadas al fiscal para que proceda conforme a sus atribuciones. Que de manera errónea la Corte Suprema ha señalado que sí, para que se configure el delito tiene que satisfacerse el 566A del Código Procesal Civil. No es correcto señalar que esa resolución que contiene el apercibimiento sea un requisito de procedibilidad. En realidad la razón de ser es de economía procesal. A ver, fíjense. En nuestro país hay un lamentable peregrinaje judicial por parte de los alimentistas, que empieza necesariamente como un proceso civil de alimentos. Y luego del proceso civil, si el obligado, el demandado, es renuente al pago de esa pensión, se inicia otro proceso, que es el proceso penal, por el delito de omisión a la asistencia familiar. Por eso es un peregrinaje, porque lamentablemente la madre que pide los alimentos a sus hijos transita de un proceso penal y se le obliga a ir a un proceso, primero empieza con un proceso civil de alimentos y se le obliga luego a ir a otro proceso penal con la finalidad de perseguir los alimentos. O sea, dos procesos que son continuos. Ahí el peregrinaje. Entonces, el 566A tiene una explicación. Fíjense, cuando se presenta una demanda de alimentos, esta puede ser con abogado o sin abogado, porque también se permite, justamente por la necesidad urgente de los alimentos, se permite que la madre, sin participación de abogado, pueda presentar una demanda de alimentos. O sea, se han creado formularios para facilitar los mismos. Pero bueno, sabido es que la intervención del abogado en todo caso le da mucho mayor impulso al proceso, digamos, se genera también una mayor defensa técnica, un mayor conocimiento de los alcances del proceso a favor de la parte mandante. Si eso es así, entonces al finalizar el proceso de alimentos, si es que el demandado incumple con los mismos, lo que correspondería es hacer una denuncia por parte de la madre del alimentista. Para hacer una denuncia se requiere a un abogado que por obvias razones va a cobrar sus respectivos honorarios por la contratación de sus servicios. La demanda en civil es equivalente a la denuncia en penal, pues un escrito que tiene que estar pues, debidamente sustentado, tanto de hecho como de derecho. Entonces el legislador ha señalado cómo hacemos para evitarle ese costo a las madres demandantes, es el costo de contratar a un abogado pues, para que formule la respectiva denuncia. Entonces es en esa lógica de economía procesal, de mayor acceso de las madres a la justicia, esta vez a la justicia penal, es que se creó el 566A del Código Procesal Civil con la finalidad de que esa denuncia sea de oficio. Es decir, basta que en el proceso civil la madre señale la falta de pago de los alimentos y le pida al propio juez civil que él haga la denuncia, porque lo que va a hacer él ante la falta de pago es remitir las copias certificadas a la fiscalía a efecto de que ejercite la acción penal. Nótese que se trata de una denuncia de oficio. ¿Por qué de oficio? Porque lo hace el juez
competente en el proceso de alimentos. Entonces, el único fin del 566A del Código Procesal Civil es justamente evitarle esos costos que implican hacer una denuncia de mutuo propio. Y nada más. De ninguna manera, ese famoso bajo apercibimiento expreso remitirse copias certificadas al fiscal es un requisito de procedibilidad. Veas el 149, primer párrafo del Código Penal, y no está allí como requisito de procedibilidad. La sentencia no tiene ese apercibimiento. El auto de asignación provisional de alimentos tampoco tiene ese apercibimiento. Ese apercibimiento lo han puesto en ejecución de sentencia. Ya dije con qué objetivo. ¿Cuándo hay un requisito de procedibilidad? El artículo 215 del Código Penal. El delito de libramiento y cobro indebido. Por ejemplo, cuando se gira un cheque bancario sin tener la provisión de fondos suficientes o autorización para sobrepasar la cuenta corriente. Quien realiza este comportamiento que califica como delito de libramiento y cobro indebido, por imperio de la propia norma penal tiene que satisfacer un requisito. Y ese requisito es que no va a proceder la acción penal si el agente abona el monto total del cheque dentro del tercer día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente que realizará el tenedor del título valor. En buena cuenta, por razones de política criminal, el legislador, porque no se pueden crear requisitos de procedibilidad jurisprudencialmente, sino el legislador ha señalado de que ese conflicto que nace del incumplimiento de un cheque puede solucionarse de manera extrapenal si es que el acreedor le manda una carta notarial usualmente al deudor, otorgándole el plazo de 3 días. Si en 3 días el deudor paga la deuda contenida en el cheque, sencillamente no habría necesidad de acudir al derecho penal porque el conflicto ya se ha solucionado. Entonces, se trata de una acción típica, antijurídica y culpable si utilizamos dogmática penal, pero no es punible por decisión legislativa, es decir, es innecesaria la consecuencia jurídica del delito, es innecesaria la imposición de una pena porque el conflicto se ha solucionado. Ese es un requisito de procedibilidad, pero está descrito en la ley. Y como se ha mencionado hace un instante, la cuestión previa procede cuando se ha omitido un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Y el artículo 149 del Código Penal no ha señalado ningún requisito de procedibilidad. De ahí que considero un total exceso por parte de la Corte Suprema de crear en forma pretoriana requisitos no previstos en la ley para el ejercicio de la acción penal en el delito de omisión a la asistencia familiar. Peor aún, si esa interpretación desde ya, digamos, constituye una seria agravación, un serio agravio, diría yo, un serio agravio a los derechos de la parte vulnerable que es el acreedor alimentario. Bien, seguimos con el análisis de la casación 1977-2019. Dice, para incoar la acción penal por el delito de omisión a la asistencia familiar, debe verificarse que el demandado fue debidamente notificado con la resolución motivada e inexcusable de cumplir con su obligación de abono a las pensiones alimenticias devengadas. No es de recibo entender que ello alcanza todo el proceso tramitado en la vía extrapenal. No es objeto de competencia el ámbito penal verificar la regularidad o no otorgada en el trámite de un proceso extrapenal.
de existir alguna controversia, la defensa y el investigado tiene expedito su derecho a objetarlo en el mismo proceso civil o mediante otro mecanismo legal establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Ese aspecto es correcto. Está en el fundamento jurídico número 13 y fundamento jurídico número 15. Efectivamente, decía que para la validez del mandato de una resolución judicial, necesariamente tiene que ser notificada. Si no, no surte ningún efecto, hasta ahí estamos bien. Entonces, habrá que pues, verificar que en el proceso penal esa resolución mandatoria de los alimentos haya sido dirigida al obligado. Perfecto. Incluso, incluso no solamente es un aspecto del tipo objetivo, sino también más adelante ingresa el análisis del tipo subjetivo, porque pues yo incumplo un mandato del cual he tenido conocimiento. ¿Cómo tengo conocimiento? A través de la notificación de la resolución. Entonces, señala la Corte Suprema de que cualquier problema de notificación de cualquier otra resolución, pues bueno, tiene que discutirse en el proceso extrapenal. Perfectamente de acuerdo, ¿no? O mediante otro mecanismo legal establecido en nuestro ordenamiento jurídico, eventualmente, pues una acción de amparo. Si es que no me notificó una resolución, pues de plano eso vulnera el debido proceso, amén del derecho de defensa. En el fundamento jurídico número 16, y acá termino el análisis de la casación 1977-2019-Lima Norte, se señala lo siguiente. Y acá sí voy a tener que leer porque son varios supuestos y que pues necesariamente tengo que, para conocimiento de los discentes, dar lectura a todo ello. Dice, forzosamente para instar la acción penal en los delitos de omisión, la asistencia familiar, la dependencia judicial debe remitir al Ministerio Público las siguientes piezas. Fíjense, forzosamente para instar la acción penal, o sea, ya está considerándolos como si fueran requisitos de procedibilidad. Entonces, el juzgado competente en el proceso de alimentos debe remitirle al Ministerio Público las siguientes piezas. Escrito de demanda de alimentos, 1. 2. Escrito de apersonamiento del demandado, así como de aquellos donde hubiere señalado domicilio real y procesal con sus respectivas variaciones, si esto se hubiere dado. 3. La sentencia o resolución que la declara consentida o en defecto de esta última, su ejecutoria superior de ser el caso. 4. La liquidación de pensiones alimenticias devengadas con la resolución que la aprueba, conteniendo el requerimiento combinatorio al demandado de su abono en determinado plazo, bajo procedimiento de remitirse copias a la Fiscalía para la incoación penal por el delito de omisión de licencia familiar. 5. La resolución que hace efectivo el apercibimiento advertido. 6. Los respectivos cargos de notificación al demandado con las resoluciones de liquidación y efectivo apercibimiento, convergiendo estas en requisitos de procedibilidad y otras piezas pertinentes según cada caso en concreto. ¿Es necesario todas estas piezas procesales para la configuración del delito de omisión de licencia familiar? La respuesta categórica es no, no. ¿Y qué pasa si lo que se incumplió es una asignación provisional de alimentos? O sea, una medida cautelar. No va a haber ni sentencia, no va a haber, por último, ni escrito de apersonamiento del demandado, ni liquidaciones, ni todo lo demás que se pide allí. ¿Qué pasa si se trata de una sentencia? No va a haber ni escrito, ni auto de liquidación, ni todo lo demás que se pide allí. O sea, al señalar que estas son las copias obligatorias y necesarias para que los fiscales ejerciten la acción penal, prácticamente la Corte Suprema está reduciendo y limitando el significado del incumplimiento del mandato judicial de alimentos al auto de aprobación de las pensiones alimenticias devengadas. O sea, esa resolución, y solo esa resolución, es la que permitiría el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Y eso sí es atentar de manera grave
contra los derechos de los acreedores alimentarios. Entonces, es lamentable que se haya, pues, digamos, limitado de esta manera las posibilidades del ejercicio de la acción penal en los delitos de omisión a la asistencia familiar. Evidentemente, no estoy de acuerdo con esta sentencia. Por cierto, la misma no tiene carácter de precedente vinculante, que eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, la propia sentencia, para que tenga la calidad de ejecutoria suprema vinculante, tiene que haberse autodeclarado o autotitulado como precedente vinculante, señalando cuál es la ratio decidendi de la misma. Y de la parte resolutiva de dicha casación no se ha señalado que es vinculante. Así que perfectamente cualquier órgano jurisdiccional puede aplicar puede aplicar en sentido distinto al desarrollado en esta casación, sin ningún problema, porque de por medio se encuentra la independencia judicial y además, sobre todo, el principio de legalidad, que es que los jueces estamos sometidos a la Constitución y a la ley. Bien. Dando algún otro análisis más allá de la casación 1977-2019, podemos referirnos también a otro problema que se genera con respecto a la reparación civil derivada del delito de omisión a la asistencia familiar. Y es que también es bastante frecuente de que se señale como reparación civil algo del 10% de la deuda alimentaria, es decir, se ordena, en las acusaciones se señala pues la pena que le va a corresponder, que eso tiene que ver con la pretensión penal, pero sabido es que en un proceso penal existe una acumulación heterogénea de pretensiones. Una pretensión penal ejercitada exclusivamente por el Ministerio Público, acumulada a una pretensión civil. ¿En qué se entiende? Pues debe ejercitarlo el agraviado constituido en actor civil. Pero si éste no participa como tal, nada obsta que el fiscal, de manera acumulativa a la pena, también requiera una reparación civil. Entonces, es muy frecuente observar en las acusaciones y cuando no en las sentencias también, que se ordena, luego de la pena, se ordena que el sentenciado cumpla con el pago de las pensiones que motivó el proceso penal, más una cantidad que usualmente es el 10%, en algunos casos el 20% del capital, y a eso le consideran reparación civil. Sobre ese punto hay que precisar de que el 149 del Código Penal ha hecho bien en hacer una aclaración, y es que ha aclarado de que la descripción típica, o sea, el comportamiento típico en materia de incriminación penal, no exonera del pago de los alimentos. Incluso con la siguiente fórmula, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Y es que tiene una naturaleza evidentemente distinta. El cometido el delito, la consecuencia jurídica es la imposición de la pena, pero esa pena de ninguna manera le exonera de la obligación civil, que es la obligación de pagar los alimentos. Entonces, no hay que confundir lo que es una obligación ex lege
de lo que es una obligación ex delicto. A ver, el hecho mismo que la norma penal, el 149 del Código Penal, señala que sin perjuicio de cumplir el mandato judicial de alimentos, esa es una obligación de ley. Está reconocida en el 149, pero además ha sido definida ya en el proceso civil de alimentos. Cuando hablamos de la reparación civil derivada del ilícito penal, estamos hablando de una obligación que se llama ex delicto, o sea, que proviene del delito. Y la Corte Suprema ha hecho bien en señalar de que quien se considera perjudicado con la pretensión o quien se considera perjudicado del delito puede tener o pedir un resarcimiento y para ello debe individualizar el tipo y alcance del daño y cuánto corresponde a cada tipo de daño. En buena cuenta, ingresamos al terreno de la responsabilidad civil extracontractual, que tiene una clasificación en daño patrimonial y un daño extrapatrimonial. Si es daño patrimonial, tenemos una subdivisión entre lucro cesante, daño emergente. Si estamos hablando de daño extrapatrimonial, el daño a la persona o el daño al proyecto de vida. Pero todo este daño es el ocasionado directamente del delito, de la comisión del delito. Si eso es así, entonces ahí advertimos una manifiesta falta de motivación de parte del Ministerio Público y como correlato de parte de los órganos jurisdiccionales en hacer una motivación aparente para justificar la imposición de una reparación civil. Me voy a explicar. ¿Qué pasaría si el delito de omisión a la asistencia familiar ha generado un perjuicio en el menor agraviado, es decir, no ha podido seguir estudiando o no ha podido, digamos, ser tratado de manera adecuada determinada enfermedad que ha ocasionado una agravación de la misma? Todas esas circunstancias que provienen directamente de la conducta delictiva consistente en omitir el pago de los alimentos, no solamente debe ser afirmada, no solamente debe ser expuesta, sino también debe ser acreditada. Y eso es en estricto la reparación civil. Sin embargo, en el proceso de omisión a la asistencia familiar, prácticamente se le ha considerado la reparación civil como una suerte de intereses. Un interés, por cierto, que no es de recibo, porque los intereses se generan en el propio proceso de alimentos, no en el proceso penal. Entonces allí es necesario pues una reflexión respecto a la necesidad de motivar la reparación civil en el proceso penal, conforme además lo exige la Corte Suprema de Justicia. Otro detalle importante en el proceso de alimentos es que, por imperio del artículo pues 446, numeral 4 del Código Procesal Penal, necesariamente debe ser tramitado como un proceso inmediato. Y es así porque pues, representa cerca del 40% de la carga procesal a nivel nacional. Me refiero al previsto en el 149, primer párrafo del Código Penal. Y pues en teoría se trata de un delito pues sencillo, de fácil acreditación, generalmente con prueba documental, y por eso se requiere pues de un proceso sumamente célere, un proceso que acorte etapas innecesarias como la etapa de investigación preparatoria y que permita una respuesta rápida del sistema y que mejora a través de mecanismos consensuales que eviten el juicio, como los criterios de oportunidad, principio de oportunidad o acuerdo reparatorio. Entonces, dada que se trata de delito de fácil probanza, lo que se llama de prueba suficiente, y de ausencia de complejidad, es que el legislador ha considerado que el delito de omisión a la asistencia familiar pues debe necesariamente ser tramitado como proceso inmediato. ¿Es posible que un proceso de alimentos pueda ser tramitado como proceso común? Sí, siempre que no concurran las circunstancias de evidencia delictiva ni ausencia de complejidad. ¿De qué va a depender eso? De
la actitud que adopte el imputado en el proceso, porque de plano se trata de un proceso no complejo. De plano podría decirse que hay evidencia delictiva con las copias certificadas del proceso de alimentos. Pero si el imputado, por ejemplo, argumenta, como en un caso que llegó hasta la Corte Suprema en una acción de revisión, si el imputado argumenta que no es el padre biológico del menor alimentista y que además de probar ello con una prueba de ADN, además ha obtenido una resolución que ha declarado fundada la impugnación de paternidad y esta tiene carácter de firme, entonces ya no es tan sencillo, ya no es tan evidente, digamos, y va a requerir pues una mayores etapas de verificación o indagación del comportamiento delictivo. Entonces va a depender de cada caso en concreto, en realidad, si se asume una defensa activa o pasiva por parte del imputado. Y finalmente, ya para terminar, hacer alusión a un caso también bastante interesante, medio anecdótico, en que se presentó una cuestión prejudicial en un caso en que la resolución que había ordenado el pago de los alimentos había sido anulada en el mismo proceso de alimentos. Es decir, el auto que había aprobado las pensiones alimenticias devengadas, que había ordenado el pago de los alimentos en el plazo de 3 días bajo procedimiento de remitirse copias, ese auto fue apelado por el demandado. Pero antes que se resuelva en segunda instancia ese auto, ya se habían remitido las copias certificadas a la Fiscalía y la Fiscalía ya había iniciado el proceso penal posterior. Cuando ya se estaba tramitando el proceso penal, en el proceso civil se expide una resolución que anula el auto de aprobación de las pensiones alimenticias devengadas. Entonces, esto ocurrió cuando el proceso ya estaba en la etapa intermedia, cuando se estaba discutiendo el control formal y sustancial de la acusación. Y el acusado presentó una cuestión prejudicial. El artículo 5.1 del Código Procesal Penal señala que la cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria pese a que fuera necesaria en la vía extrapenal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. Entonces, ¿cuál era la argumentación del acusado? Fíjense, como se ha anulado la resolución que ordena el pago de los alimentos, solicito que se suspenda el proceso hasta que se emita una nueva resolución que ordene el pago de los alimentos. Pero era ilógico su pedido porque si es que se anuló la resolución que ordenaba el pago de los alimentos, el medio técnico de defensa adecuado era la excepción de improcedencia de acción, porque un elemento objetivo del tipo es que exista una resolución que ordene el pago de los alimentos. Si esta, por una ficción jurídica que es la nulidad, deja de existir, entonces el comportamiento se convierte en atípico. Y lo que correspondía era el sobreseimiento del proceso y no la suspensión del mismo. Así que eso solamente como un tema anecdótico. Bueno, siendo las 6 horas ya con 15 minutos, pues hasta acá llega la exposición. Nótese que lo que hemos hecho es partir del análisis de la casación 1977-2019-Lima Norte, de fecha 14 de julio del año 2021, porque es una jurisprudencia pues, sumamente reciente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene luces y sombras, ¿no? Aspectos positivos, por cierto, que he mencionado, pero lamentablemente la conclusión, al señalar diversos requisitos de procedibilidad que no están previstos en la ley, sí, desde mi punto de vista, pues generaría una grave vulneración a los derechos de los alimentistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar pase en este momento a la fase de preguntas, las cuales se van a realizar a través del chat del Zoom.
Tenemos ya una primera pregunta que ha sido formulada por un discente. La pregunta es la siguiente, doctor. Si gusta, yo la voy a ir leyendo para que usted pueda dar respuesta. La pregunta es, ¿el juez de juicio deberá imponer el pago de los devengados y reparación civil en una sola armada o podrá señalar cuotas? Pero esto último, ¿acaso no prolonga la afectación del derecho del agraviado? Con lo cual se varía de contenido el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del menor. Esa es la Sí, pregunta, doctor. bien, estoy de acuerdo con el discente, efectivamente. No- el otorgarle mayores plazos al, esta vez al sentenciado, porque se parte de la existencia de una sentencia condenatoria, implicaría desconocer el bien jurídico que se protege a través de esta norma penal. Como ya se señalaba, el bien jurídico, desde mi perspectiva, es la integridad del sujeto pasivo del delito. Y es la integridad porque los alimentos tienen ese objetivo, la supervivencia sobre todo del menor agraviado. De tal manera de que no tiene pues, ningún sentido que en la sentencia nuevamente se genere una suerte de cronograma, que además no es el sentido de un mandato que contenía una sentencia. La sentencia tiene que ser categórica, tiene que cumplirse ya mismo, sin mayor dilación, la deuda alimentaria, porque esa deuda sirve para la supervivencia. Entonces estoy de acuerdo con esa apreciación del Vicente. Bien, tenemos otra pregunta, doctor. La pregunta es, ¿el delito de omisión a la asistencia familiar no es delito permanente o continuo? Sí, bueno, esa es una discusión bastante interesante, ¿no? La Corte Suprema ha señalado que es un delito instantáneo con efectos permanentes, es decir, eh, basta, es un delito de mera actividad, o mejor dicho, de inactividad, porque se trata de un delito de omisión. Entonces basta el no cumplir, que si generamos un plazo, usualmente se le da 3 días al demandado para que cumpla con el pago de los alimentos, me refiero en el proceso civil de alimentos. Quiere decir esto que al cuarto día ya se consumaría el delito de omisión de asistencia familiar. Y tiene efectos permanentes, por supuesto, porque digamos, en el tiempo, la renuencia va a hacer permanecer la consumación del delito. De tal manera que yo consideraría que para efectos de la prescripción, que eso es lo interesante en esta disquisición entre si se trata de delito continuado, permanente o instantáneo, para efectos de la prescripción, esta se computaría desde el momento de la consumación. Esto es, desde mi opinión, a partir del cuarto día en que se incumplió el mandato de alimentos. Recuerden, en el ejemplo es que usualmente se le da 3 días. Entonces, al cuarto día ya se habría consumado el delito y a partir de ahí es donde se computa podría computarse la prescripción del delito. Correcto, doctor. Tenemos otra pregunta. La pregunta es la siguiente. La resolución que contiene el requerimiento de pago de las pensiones devengadas debe ser notificada necesariamente al domicilio real, ficha RENIEC, del obligado, o basta que se notifique a la casilla electrónica de su abogado conforme a la ley orgánica del Poder Judicial. En el último caso, ¿se afecta el derecho de defensa del procesado en el proceso penal por el delito de OAF? Bueno, la, la ley orgánica del Poder Judicial ha permitido de que las notificaciones se realicen a través del SINOE, es decir, a través de las casillas electrónicas, salvo ciertos actos procesales en que necesariamente tienen que ser dirigidos al domicilio real, como es el caso pues de la demanda, ¿no? La notificación de la demanda pues debe hacerse en el domicilio real.
Entonces, allí yo creo que cuando se generan consecuencias de contenido penal, es necesario, creo yo, porque se trata de obligaciones intuito personal que genera consecuencias penales, consideraría que allí sería necesario la notificación en el domicilio real, porque allí pueden darse, o sea, puede haber un margen de debate respecto a la seguridad en que el demandado ha sido notificado de ese determinado acto procesal. Entonces, yo más me concentraría en las graves consecuencias de la inacción de ese mandato. De tal manera que sugeriría que al menos ese acto procesal específico sea dirigido también al domicilio real. Doctor, tenemos otra pregunta, me parece que va por la misma línea. Si en el proceso de alimentos se notifica al demandado en el domicilio proporcionado por la demandante que no coincide con el que registra en el RENIEC, notificación que se efectúa bajo puerta, ¿esto es válido para acreditar el conocimiento de la obligación alimentaria? Bueno, es que no se trata simplemente de notificar en el domicilio que señala demandante, sino es que tiene que haber un procedimiento que es de preaviso, tiene que indagarse quién es al día siguiente, quién es el que lo va a recibir, es decir, tiene que existir una acreditación del domicilio del demandado. De lo contrario, estaríamos generando una potencial indefensión del mismo, cuando no la nulidad de todo el proceso, si es que se verifica que pues no ha sido correctamente notificado en el domicilio en el que se supone tiene su residencia. Entonces, el domicilio del demandado es un aspecto, un hecho sustancial de validez del proceso. Así que habrá que acreditarse, demostrarse que ese es realmente su domicilio, más allá de la mera alegación de la parte demandante. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta. En el proceso inmediato, cuando se postula en el artículo 446.1, ¿es necesario que se haya tomado la declaración del imputado en sede fiscal? Es necesario que por lo menos se le haya citado para tomar su declaración. Es decir, es necesario que en las diligencias preliminares se le haya dado la posibilidad al investigado de ejercer su derecho a ser oído y también de que pueda ejercitar la posibilidad de solucionar el conflicto a través de un criterio de oportunidad. De tal manera de que considero que ese es un aspecto sí sustancial para que pueda considerarse una investigación respetuosa del debido proceso y el derecho de defensa del imputado. Más lo que no se debe exigir es que realmente declare, porque de por medio hay un derecho a la no autoincriminación, esto es, él decide o no declarar, pero sí tiene derecho a que por lo menos se le dé la posibilidad de declarar. Muy bien, doctor. A propósito del principio de oportunidad, tenemos aquí una pregunta respecto a ello. Si el investigado en un principio de oportunidad en fiscalía paga la integridad de las pensiones devengadas, pero no paga la reparación civil, ¿se puede dejar sin efecto el principio de oportunidad y aplicar proceso inmediato? Eh, bueno, a ver, la esencia de un criterio de oportunidad es una, primero, aceptación de responsabilidad delictiva. Eso es lo primero que tiene que ocurrir, es el imputado tiene que aceptar de manera expresa que es el responsable del hecho delictuoso, el autor del delito. Pero, dado que se trata de delitos que no tienen una combinación penal mediana o alta, sino son delitos considerados de bagatela, se permite que eh, se pueda solucionar el conflicto a través del pago de una reparación civil derivada del ilícito penal. En buena cuenta se hace innecesaria la pena si es que se ha resuelto el conflicto.
Y es allí donde adquiere importancia la reparación civil. Por eso es que yo hacía una crítica de que las reparaciones civiles en los procesos de alimentos no tienen fundamento, no tienen debida motivación. No significa que no pueda existir, o sea, no pueda ser merecedores de una reparación civil, sino que lamentablemente, y eso se puede advertir de los diversos requerimientos de acusación y de las sentencias judiciales, no se fundamenta como corresponde el concepto de reparación civil. Es decir, se le va a pagar por reparación civil por daño patrimonial o daño extrapatrimonial, por lucro cesante o daño emergente, por daño moral o daño al proyecto de vida. De tal manera de que si no se cumple con la reparación civil en el proceso de alimentos, el proceso puede continuar perfectamente. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es, lo resuelto por la Corte Suprema en la casación 1977-2019, ¿no le parece que también vulnera el derecho de los alimentistas en el sentido de que si ha sido llevado el proceso civil de alimentos ante un juez de paz de un distrito, por ejemplo, no existirá aquel requisito de apersonamiento del demandado, porque no hay actuación, sino solamente una audiencia y la resolución según su saber entender del juez de paz? Bueno, efectivamente, yo decía de que esta casación 1977-2019 de Lima Norte, lamentablemente está reduciendo o interpretando que por resolución judicial solamente es aquella de la que aprueba las prisiones alimenticias de venganza en ejecución de sentencia, lo cual pues es un contrasentido a una doctrina ya casi uniforme, en el sentido de considerar que puede ser un auto, puede ser una sentencia, y en el auto puede ser una asignación anticipada de alimentos. Y sí, efectivamente, he mostrado mi conformidad y he dado argumentos en ese sentido, entonces estoy de acuerdo también con la crítica que hace el Licente. Correcto. Siguiente pregunta, doctor, y ya con la última que nos han colocado en el chat, con esa ya damos por terminada la fase de preguntas. La siguiente es, ¿se puede incoar proceso inmediato por delito de OAF sin iniciar diligencias preliminares? Bueno, eso tiene que ver con una pregunta que ya he contestado y creo de que necesariamente tiene que haber diligencias preliminares en el entendido que es ese espacio donde se le debe dar la oportunidad al investigado de ser oído, es decir, el derecho de declarar, de señalar pues un argumento de oposición, de resistencia o defensa. Pero además también ese espacio sirve para que el investigado pueda solucionar el conflicto a través de un criterio de oportunidad, que también es su derecho. Fíjense, si lo realiza en las diligencias preliminares, basta hacerlo con el fiscal en la fase prejurisdiccional, pero si se le impide siquiera declarar y poder acceder a un criterio de oportunidad, lo tendría que hacer en una fase jurisdiccional con intervención de un juez, ya generándose incluso los antecedentes judiciales, porque ya va a existir una fase de intervención de un juez que va a generar un número de expedientes, entre otros aspectos. Entonces, ya en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, ya las salas penales han sido uniformes en el sentido de anular aquellos casos en que recibidas las copias, directamente la Fiscalía ha requerido el proceso inmediato, sin mayor investigación. Recuerden de que uno de los presupuestos para el tipo penal es la capacidad de cumplimiento de la obligación exigida. Por eso es que se debe permitir la posibilidad del ejercicio de defensa en la investigación preliminar, es decir, de que el imputado señale cuál es su resistencia, su excusa o de razones por las cuales no cumplió. Y a partir de ello se generará, por ejemplo, la necesidad o no de una etapa de investigación preparatoria. Decía que ese es un derecho que no necesariamente
tiene que ser ejercitado para que tenga validez el proceso inmediato. No estoy diciendo eso, sino que digo que es que tiene que darle la posibilidad de que declare. Si el imputado no declara, igual el proceso puede avanzar, la investigación puede avanzar a un proceso inmediato sin ningún problema. Bien, doctor. La siguiente es para que el fiscal, me parece que va por la misma línea, para que el fiscal incoe proceso inmediato, pero debe realizar diligencias preliminares para acreditar el elemento objetivo del delito, la posibilidad psicofísica de cumplir el mandato, o solo es suficiente las copias certificadas del proceso civil de alimentos. No, ya se ha respondido y es correcta, digamos, la pregunta a su vez contiene una respuesta por parte del licente, la cual es correcta. Recuerden que para poder judicializar un caso, tiene que existir indicios reveladores de la existencia del delito, o sea, sospecha reveladora del delito. Y la sospecha reveladora implica pues una indagación previa sobre las condiciones del obligado, sobre todo la capacidad de cumplimiento de la obligación exigida. De tal manera que esa mayor información se va a obtener a partir de diligencias preliminares, entre ellas, qué duda cabe que es la declaración, siempre que sea declaración voluntaria del imputado, es un elemento bastante importante a tener en cuenta. Correcto, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. En los procesos de alimentos, muchas veces las demandantes dan una dirección del demandado para que sea notificado, pero el juzgado nunca verifica con alguna constatación si en realidad vive ahí el demandado. Luego, en el proceso penal, cuando viene a declarar el investigado, manifiesta que la dirección que fue dada en dicho proceso de alimentos nunca vivió ahí. Por ello, no tenía conocimiento del proceso de alimentos. ¿Qué se debe hacer para corregir que se den estos problemas en la vía penal? Es que la dirección del imputado, el domicilio del imputado va a permitir materializar un derecho que es fundamental, derecho constitucional, que es el derecho de defensa. De tal manera que hay que cambiar la postura, no basta señalar un domicilio, tiene que acreditarse que ese es el domicilio del imputado. Para ello, pues tiene que haber ciertas diligencias, me refiero ya concretamente al proceso penal. Tiene que haber diligencias acreditativas del domicilio. El domicilio ingresa dentro del concepto de individualización o identificación del imputado. O sea, se le identifica no solamente con sus características, el sexo, su nombre, apellido, número de DNI, sino dentro de los elementos configurativos de su identificación también se encuentra el domicilio. Y el domicilio tiene que ser acreditado. Correcto, doctor. La siguiente es, en la sentencia, el juez puede sentenciar a 3 años de pena al imputado, aun cuando le corresponda solo 1 año, o solo porque la deuda alimentaria es excesiva y en tiempo menor no podría pagar. Bueno, es que ingresamos al terreno de la individualización de la pena, conforme a los artículos 45 y 46 del Código Penal, es decir, al sistema de tercios. Habrá que determinar, pues, si hay circunstancias agravantes, circunstancias atenuantes, pero la línea o el tope, digamos, de imposición de la pena, pues, es hasta 3 años en el tipo base, ¿no? Entonces, habrá que verificar, pues, en cada caso en concreto qué circunstancias concurren. Muy bien. La siguiente, doctor, dice, ¿es válido arribar a un criterio de oportunidad solo con el pago de devengados o con adicional del total? Porque ello trae consigo el sobreseimiento. Bueno, debo entender que se refiere a la reparación civil. Creo que esa pregunta ya ha sido respondida en anterior oportunidad. Ya. La siguiente ¿es válido que al imputado se le notifique 24 horas antes de la audiencia del proceso inmediato? Porque según el juez, las 72 horas a las que hace referencia el acuerdo plenario 2 del 2016, fundamento 20, es solo para el juicio. No, las notificaciones tienen
un contexto diferente cuando se trata de un imputado libre que un imputado en cárcel. Esos plazos sumamente perentorios señalados en el Código Procesal Penal están pensados en función a un imputado que es detenido, o sea, cuando se trata de delito flagrante. Cuando se trata de un imputado libre, es casi imposible hacer una notificación tan perentoria. De tal manera que ahí también el acuerdo plenario ha señalado mayor flexibilidad en los plazos cuando se trata de imputados libres. Muy bien. La siguiente es, ¿cómo acreditar que el imputado se encuentra en la capacidad de poder cumplir con la obligación alimenticia de vengadas, teniendo en cuenta que el RMP tiene que probar ello, o que el Ministerio Público, me parece, es aquí? Sí, también había explicado de que, si bien es cierto, es un elemento del tipo objetivo como delito de omisión propia, basta a la Fiscalía poder trasladar la argumentación del juez de alimentos, trasladarle esa argumentación respecto a la capacidad de cumplimiento hacia su acusación. Es que en el proceso de alimentos ya se ha discutido, debatido, probado cuáles las posibilidades del obligado, o sea, del demandado, en buena cuenta cuál es su solvencia económica. Ya ha habido pruebas sobre ello, y ha habido una valoración por parte del juez, y esa valoración está contenida en la sentencia, usualmente, del proceso de alimentos. Entonces, lo que deben hacer los fiscales es extraer esa información y trasladarla a su acusación. Y partir de una presunción de regularidad o normalidad, esto es que esa situación se va a mantener eh, hasta hasta el proceso, o mantenerse hasta el presente. La excepcionalidad, esto es la imposibilidad del cumplimiento de esa obligación, es de cargo de quien lo invoca, en este caso el acusado, que para ello tendrá que declarar, o sea, tiene que haber una defensa afirmativa. Y esos hechos afirmados por el acusado, pues tienen que ser objeto de probanza. Bien, doctor, y tenemos un último comentario que nos dice, doctor, dice, la pregunta no se refiere en el proceso penal. En el proceso de alimentos viene ese problema y la consecuencia se da en el proceso penal. ¿No debería el juez de paz letrado verificar si el domicilio dado por el demandante es el domicilio correcto donde vive el demandado? Por supuesto, pero recuerden que el que debe probar hay una carga probatoria básica. Quien afirma hechos que configuran su pretensión, pues debe probarlo, tiene la carga de la prueba. Entonces, en ese caso, la parte demandante es la que debe acreditar que en determinado inmueble o espacio es el lugar de residencia del demandado. Es un tema probatorio. Entonces, le corresponde a la parte que anuncie esa afirmación. Correcto, doctor. Y ahora sí, la última pregunta para dar fin a esta fase. Eh, dice, si se acredita que el imputado ha realizado pagos parciales sobre dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas que no han sido consideradas en la misma, dado que la demandante ha declarado ante el juzgado que no ha pagado nada y el obligado no ha tenido conocimiento de dicha liquidación, ¿debe aclararse dicha liquidación previamente? Bueno, para que se configure el delito de omisión de asistencia familiar, debe tratarse de una obligación que es líquida y exigible, o sea, debe haber una absoluta precisión de la deuda alimentaria. Si hay un debate sobre la misma y este es imprecisa, no se configura la resolución para efectos del reproche penal. O sea, el mandato judicial debe ser claro, preciso, categórico. Ahora, si el demandado, conociendo que el mandato es bastante claro, simplemente ha hecho algunos pagos parciales, igual se configura el delito. El incumplimiento puede ser total o parcial. Es decir, para que no se configure el delito, tiene que pagar el total de la deuda. Es más, el mismo concepto del pago implica la prestación íntegra de la obligación exigida. Así que, de hecho, que un caso en concreto en La Libertad, eh, precisamente porque hubo una discusión sobre el quantum de la liquidación de las pensiones, porque no era claro, ni siquiera era preciso en la resolución, es que se consideró que no se configuró un elemento del tipo objetivo. Y en ese caso se absolvió, digamos, al obligado, en este caso al imputado.
Correcto, doctor. Muchas gracias por su participación y también a todos los discentes por su participación en esta conferencia, así como también por las preguntas que han formulado y que han sido absueltas por el doctor. Doctor, reiteramos nuestro agradecimiento a nombre de la Academia de la Magistratura por su participación y por siempre estar colaborando con los objetivos institucionales de la Academia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Las preguntas de verdad que han sido bien, bien interesantes. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias a usted, doctor, y buenas noches con todos los participantes.